El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, únete ahora. @canal José L. Sánchez. Y sé el primero en conocer el contenido, los programas y las noticias. Nos vemos en Telegram. El Bisturí. Noticiero de la Resistencia. Cada miércoles en las ondas, lo que de verdad está pasando y que otros no quieren que se sepa. El Bisturí. Noticiero semanal de la Resistencia. Queridos amigos, bienvenidos un miércoles más a El Bisturí. Bienvenidos al noticiero alternativo semanal de la Resistencia con José L. Sánchez. Blanca Guay en la producción y en la locución. Yagoba Iturrizar y Pachi Baraña en la selección y análisis de noticias. Aurora Morte y Manuel Cano en las redes sociales y Óscar Madrid a los mandos técnicos. Soy José L. Sánchez. Hoy es miércoles 7 de febrero y España se ha levantado. España se ha levantado porque por vez primera en la historia el sector primario al completo, ganaderos, pescadores y agricultores salen a la calle para exigir justicia y a ellos se unen los camioneros. Por fin, y al margen de sindicatos y partidos, el pueblo español dice basta ya al gobierno bastardo de Pedro Sánchez y a las políticas suicidas de la Unión Europea. En la primera jornada de huelga, los agricultores, pescadores y ganaderos obtienen un respaldo histórico. Y todavía falta que se sumen los camioneros, que ya han anunciado a través de la Plataforma Nacional del Transporte su adhesión al paro a partir del próximo sábado. Los tractores han interrumpido el paso a las grandes ciudades, polígonos industriales y puertos. El campo, la ganadería y la pesca hacen oír su voz unitaria en una primera jornada con muy pocos incidentes. La Comisión Europea, ante la que se avecina en todo el continente, ya ha claudicado y retira el proyecto de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios. Pero ni de lejos esto supone cubrir las justas demandas de nuestro sector primario, históricamente castigado por los falsos ecologistas y las denominadas políticas verdes. Los convocantes han interrumpido el tráfico en el acceso a las capitales de provincia y también por el casco urbano de numerosas ciudades. Con más organización de la que muchos preveían, han impedido el paso a importantes infraestructuras como puertos o grandes mercas. La convocatoria ha supuesto una jornada histórica en todas las comunidades autónomas, incluso las de carácter más urbano. Les recomendamos que hagan acopio de alimentos y suministros, porque con el paro de los camioneros, a partir del sábado, el desabastecimiento puede ser total. El aeropuerto principal de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas, convertido en un campo de refugiados. Los chaperos de Marlaska, esos que golpean con saña a pacíficos ciudadanos que protestan a las puertas de la sede del Partido Socialista con los Mohameds y los Mustafás, actúan como caritativos miembros de ONGs. Mientras tanto, Barajas se ha convertido en un auténtico campo de refugiados donde los musulmanes ya comienzan incluso a violar a trabajadoras del aeropuerto. Solo menores no acompañados, moritos que no tienen nada de niños y mucho de peligrosísimos musulmanes, han incrementado un 500% su cifra de ingresos a través solo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Es mucho más económico entrar en España en vuelos fletados por el propio gobierno que hacerlo en patera. Y eso que Barajas solo representa una mínima e insignificante cantidad de los moros que están invadiendo
España, ante la complicidad de todos los partidos políticos y la falta de transparencia en las noticias de la prensa del sistema. Según publican nuestros compañeros de Vox Populi, estas son las cifras del caos en Barajas. Suben un 500% los menas y un 200% los solicitantes de asilo. Y es que la magnitud de la crisis de los invasores musulmanes que se vive en el aeropuerto de Barajas solo se puede entender comparando el incremento de inmigrantes mohameds del mes de enero de este año con los datos de 2023. Escuchen bien. Han incrementado hasta un 500% el número de supuestos menores no acompañados, todos ellos musulmanes, que han llegado a la Comunidad de Madrid, y de igual forma se ha duplicado también el número de islámicos solicitantes de asilo político, solo en la capital de España. La Policía Nacional tramitó en un mes un total de 864 peticiones en Barajas, según fuentes del propio Ministerio del Interior. En estos momentos, casi 400 pacíficos practicantes de la religión de la paz permanecen hacinados en las 4 salas habilitadas en el aeropuerto de Barajas. Los incidentes son cada vez mayores y los musulmanes muestran una actitud tremendamente violenta. ¿Y qué hacen los antidisturbios desplegados por el Ministerio del Interior? Pues intentan frenar la violencia de la masa de Alá con buenas palabras y haciendo de mayordomos de los recién llegados. Los incidentes de violencia sexual también se repiten. Es la forma de los magrebíes de agradecer a España que los acoja. Ayer, agentes de la Guardia Civil detenían dentro del aeropuerto a un pacífico musulmán de nacionalidad mauritana por agredir sexualmente de manera salvaje a una trabajadora de la limpieza de Barajas. Ir a limpiar el aeropuerto de la mierda que dejan estos indeseables y encima que te violen. Además de los 400 musulmanes que desbordan las 4 salas de Barajas, otros cientos de inmigrantes islámicos ilegales se instalan como vagabundos en Barajas e instalan un improvisado campamento entre cartones. Además, llegar a España ilegalmente a través de vuelos fletados por Sánchez y Mohamed VI es 10 veces más barato que cruzar el estrecho. Así están las cosas en la invasión musulmana solo en lo que en el aeropuerto de Barajas se refiere. Mientras tanto, no crean que el gobierno del globalista Pedro Sánchez se afana en contener la invasión musulmana que padecemos. Lejos de eso, que es lo que intentaría reprimir cualquier gobernante que amara su patria, el gobierno se compromete a construir más hoteles de 5 estrellas y a crear más plazas con un todo incluido para los inmigrantes que nos invaden. Así es, José. El gobierno socialcomunista anuncia la creación de más centros de acogida para inmigrantes ilegales musulmanes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha asegurado que aumentarán las plazas del sistema de acogida de protección internacional y de atención humanitaria ante el aumento de la llegada de pacíficos practicantes de la religión de la paz, todos ellos ilegales, y lo harán a costa de recortar y eliminar plazas y centros destinados a atender personas con discapacidad e incluso a víctimas de la mal denominada violencia de género. Esto lo hace un gobierno que se supone progresista. Elimina plazas para mujeres maltratadas y para personas con minusvalías para atender mejor a los mohameds que llegan a España de manera ilegal. Es lo que tiene como consecuencia la política de abajo las fronteras, puertas abiertas para todos, Alá es grande y refugiados welcome. Incremento exponencial de los delitos sexuales provocados por pacíficos practicantes de la religión de la paz y también de prisiones de España radicalizándose presos musulmanes al yihadismo terrorista. Mujer que pasea tranquilamente por la mañana con su bebé y además es policía nacional fuera de servicio, es asaltada por 2 pacíficos musulmanes procedentes de Argel que ya han sido detenidos e inmediatamente devueltos a la calle por el juzgado. Se trata de 2 musulmanes de 18 y 24 años con numerosos antecedentes penales. Otro pacífico practicante de la religión de la paz, este de origen marroquí, quema viva a su mujer delante de sus hijos en Tarrasa y la prensa del sistema intenta venderlo como otro caso de violencia de género de los españoles. Violaciones múltiples en la provincia de Jaén en la que uno de los agresores solo tiene 14 años.
Conmoción total entre los vecinos de Los Villares, en Jaén, un municipio de apenas 6.000 habitantes, que no dan crédito ante un hecho que sucedió el pasado fin de semana. 5 jóvenes, entre ellos un menor de 14 años, han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de agresión sexual grupal hacia una menor durante un botellón, y encima amenazan al entorno de la víctima. Y por si fuera poco, los sindicatos de funcionarios de prisiones advierten del radicalismo yihadista de muchos de los presos comunes musulmanes que llenan hasta rebosar las prisiones de España. Y mientras Pedro Sánchez, con tal de no perder el poder, es rehén voluntario de la ninfomanía independentista del criminal Carlos Puigdemont, solo faltaba el ínclito Zapatero defendiendo el reconocimiento nacional de Cataluña. Tal y como lo cuentas, jefe, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alaba la valentía de Sánchez al asegurar que el independentismo catalán no es terrorismo. Por si no echara bastante leña al fuego, Zapatero pide más madera y afirma: se debe avanzar en reconocer la identidad nacional de Cataluña en esta legislatura. Aunque le cueste creerlo, algo tenemos en común un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y este periodista. Ambos somos prófugos de la justicia española. Claro que mientras este fugitivo policial se busca la vida como puede para sobrevivir y no ser localizado por los perros de Marlaska, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña deja su dirección y su cuenta bancaria para seguir cobrando todos los meses. Sigue cobrando Rubén Wagensberg, que ya ven ustedes que tiene 8 apellidos catalanes, y sigue manteniendo su acta de diputado y su sueldo de diputado en el Parlamento Regional de Cataluña. Prófugo de la justicia como tú, Josele, pero sin perder su escaño, viviendo con todo lujo en Suiza y cobrando 7.000 euros al mes del Parlamento Regional catalán. El diputado de ERC, Rubén Wagensberg, no está acusado de delitos de opinión, como nuestro director, sino de delitos de terrorismo. Así funciona la mafia judicial española. Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, todos tienen cuentas con dinero cuya procedencia no pueden justificar en paraísos fiscales. Cuando la justicia es una mafia, la sublevación es un derecho y un deber moral. No se lo contarán los medios del sistema, pero han sido pillados con cuentas millonarias en paraísos fiscales todos los integrantes del Congreso General del Poder Judicial, con su presidente Lesmes a la cabeza. Este escándalo fue tapado al conocerse solo un día antes de celebrarse en España la cumbre de la OTAN en el año 2022, razón por la cual Lesmes no debería acudir, ni siquiera como invitado, a ninguno de los eventos oficiales si se tiene en cuenta que él solo aparece como beneficiario de 17 millones de euros, que son muy difíciles de justificar. Tenemos los datos de las cantidades evadidas por cada uno de los magistrados integrantes del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno cristianofóbico de Pedro Sánchez ya no sabe qué más hacer para destruir un símbolo del cristianismo como es el Valle de los Caídos. No ha tenido suficiente con ordenar, con la vergonzosa complicidad de la familia Primo de Rivera, la profanación y el traslado de los restos de una víctima de la guerra civil como fue el fundador de Falange Española, un José Antonio asesinado por los abuelos políticos de Sánchez y de Yolanda Díaz, que dejan ahora hasta sin agua a los monjes de la abadía y el Valle de los Caídos cayéndose a trozos. Menos mal que nos queda Polonia Castellanos y sus abogados cristianos para reclamar judicialmente el estado de abandono del Valle de los Caídos, patrimonio nacional y símbolo de la reconciliación entre las víctimas de ambos bandos de la cruzada nacional. De manera miserable y como hacen los matones espantaviejas que intentan desalojar a las inquilinas de un edificio, el gobierno socialcomunista cerca a los monjes del Valle de los Caídos y los deja sin agua. Acusan de cristianófobo al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Pero no solo hacen la vida imposible a los monjes, también a los pequeños que viven en el Valle de los Caídos. Los padres de los niños de la escolanía denuncian que llevan desde el pasado lunes sin agua. El motivo que alegó Patrimonio Nacional
que acudió sin avisar a ninguno de los monjes, fue que debían hacer labores de mantenimiento, algo que genera desconfianza entre los sacerdotes, ya que no habían sufrido avería alguna. El corte está afectando a todas las instalaciones del valle, a la abadía, la escolanía, el recinto hostelero, el poblado y los efectivos de la Guardia Civil encargados de la vigilancia. Abogados Cristianos se querella contra el gobierno por no realizar las labores pertinentes de cuidado de una obra que es patrimonio nacional. Comunismo y pederastia van de la mano. Detenidos dirigentes comunistas en Cataluña por violaciones de menores. La Policía Nacional ha detenido en Argentona, municipio de Barcelona, a Miquel Nieto, el ex número 2 de Iniciativa per Catalunya Verds, ICV, por haber mantenido relaciones sexuales con 5 menores de edad. Y su pareja, igual de degenerado, el concejal comunista Àngel Puig, también ha sido detenido, ya que presuntamente era conocedor de estos hechos y también habría participado, aunque solo alguna vez. Este último ha quedado en libertad. ¡Qué bien! Además de las detenciones, los agentes de la Policía Nacional han intervenido imágenes de más de 70 menores y han identificado a 9 víctimas. La policía ha constatado que Nieto se desplazó a diversos puntos de España y del extranjero, donde pudo cometer hechos similares. Nieto y Puig organizaban fiestas en su domicilio con menores de edad con el fin de crear una relación de confianza con las víctimas y poder mantener relaciones sexuales con ellas. La comunista vicepresidente del gobierno, Yolanda Díaz, alias la señorita Pepis, vuelve a reunirse con su íntimo amigo, usurpador del trono de San Pedro en el Vaticano, Jorge Bergoglio. Bergoglio no se interesa por el número de bebés asesinados en España, ni por la eutanasia que asesina a ancianos y enfermos terminales en nuestra patria. Bergoglio no pregunta a Díaz por las retiradas de cruces en todo el territorio nacional, ni por la perversión sexual en las aulas. Su santidad, no porque él sea santo, sino porque ese es el tratamiento protocolario que recibe, está muy comprometido con la crisis ambiental en Galicia. Incomprensible, salvo que Bergoglio entre en campaña electoral para pedir a los gallegos que voten a los suyos, a la izquierda más anticlerical de Europa. En la nueva visita de la vicepresidente comunista del gobierno Yolanda Díaz a su amigo Jorge Bergoglio, hablan de la situación ambiental en Galicia. Así lo reconoce la propia vicepresidente, que dice que el Papa Francisco está muy preocupado por la aparición de pellets de plástico en las playas gallegas. Esta es toda la preocupación de Bergoglio respecto a la fe de los cristianos y a la política de España. Mientras tanto, los perros de Marlaska no están conformes con sus condiciones laborales. Claro, apalear y gasear a pacíficos patriotas merece mejores emolumentos. Lo mismo que multa la Guardia Civil a un ciudadano por gritar «Viva España», los mismos, de verde o de azul, pretenden ahora que el pueblo les apoye en sus reivindicaciones. Por este periodista, como si os matan de hambre a todos los mercenarios del PSOE con uniformes de un color o de otro. Tenéis lo que os habéis buscado. Los sindicatos policiales amenazan a Marlaska con un conflicto colectivo hasta negociar la equiparación salarial. Estamos hartos y tienen la desvergüenza de pedir apoyo de la ciudadanía, de esa misma ciudadanía pacífica a la que apalean cuando se manifiesta contra la amnistía para los criminales y ahora para defender al sector primario. El ministro del Interior recurrió a una sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a renegociar las cláusulas aún incumplidas del acuerdo de equiparación salarial de 2018. Ahora, policías y guardias civiles amenazan con manifestarse en las calles. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes serán los agentes que disolverán sus manifestaciones a porrazos, balas de goma y láseres lacrimógenos como utilizan contra el pueblo cuando se manifiesta en defensa de la patria y reclamando justicia? Aquí no se libra ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, que hace unos días multaban a un ciudadano de Barcelona por decir «Viva España». ¡Qué poco os pasa! Y la ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, esa juez que se pasa las resoluciones judiciales por su sarasona entrepierna, nombra jefe de la policía en Cataluña
al presunto prevaricador y acosador de agentes Manuel Rodríguez Jiménez. Un juzgado investiga al nuevo jefe de policía de Cataluña nombrado por Marlaska por prevaricación. Este es el perfil que Marlaska elige para dirigir a sus marlascones. Manuel Rodríguez Jiménez, nuevo jefe de la Policía Nacional de Cataluña, está imputado por prevaricación, acoso laboral y lesiones psíquicas. El mando fue nombrado a principios de esta semana como jefe superior de Cataluña por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El cambio climático tiene la culpa de la escasez de agua en Cataluña y el España nos roba lo dejan los políticos independentistas momentáneamente aparcado para que el Reino de Valencia permita que puedan beber los habitantes de la ciudad condal. Mientras tanto, en esta sinrazón ambientalista que nos han impuesto, las restricciones de agua a los catalanes contrastan con la apertura y el desagüe de las compuertas del catalán pantano de Mequinenza. Debo ser muy tonto, que alguien me lo explique. Así es, mientras se imponen restricciones de agua a los habitantes de Cataluña, el pantano catalán de Mequinenza, al 83% de su capacidad, abre compuertas para soltar el agua. Las compuertas en el embalse de Mequinenza se han abierto y seguirán desembalsando agua. Se trata del gran embalse del río Ebro en Cataluña, de ese río Ebro que los valencianos llevan 40 años reclamando el trasvase. Sin embargo, ahora el gobierno impone a los valencianos ceder el agua de la planta desalinizadora de Sagunto para que puedan beber los habitantes de la ciudad de Barcelona. Ese vasallo de Bergoglio que ocupa el obispado de Mallorca blasfema afirmando que usar el español en la liturgia hace que la palabra de Dios pierda categoría. A este pastor de mi iglesia, intelectualmente un imbécil, por cierto, habré de recordarle la frase de Carlos V, que decía: para hablar de política utilizo el francés, a las mujeres les hablo en italiano, a mi caballo le doy órdenes en alemán, pero para hablar con Dios utilizo el español. El obispo de Mallorca regala Biblias en catalán y dice que utilizar el español hace que la palabra de Dios pierda categoría. Este prelado continuamente reivindica el catalán en sus homilías, sobre todo si hay autoridades políticas y medios de comunicación presentes en la primera bancada. Pero su último disparate roza la blasfemia y solo es comprensible con la Conferencia Episcopal Española, tan políticamente correcta y con un gobierno de España que no defiende la lengua de todos los españoles. Ahora, directamente, este supuesto pastor de Dios dice que utilizar el español resta categoría a la palabra de Dios. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Son tantas las cosas que están ocurriendo y tenemos tan poco tiempo para contarlas que resulta muy complejo seleccionar las noticias más importantes que les oculta la prensa del sistema. Por eso no podemos detenernos en noticias tan importantes como un pedófilo en Palma de Mallorca detenido al que le han requisado más de 10.000 archivos sexuales de niños, la detención de una mujer, porque también hay mujeres malas, que secuestró a su propio hijo y que ha sido reintegrado a su padre por la policía, la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a destinar recursos a una enfermedad tan grave como la ELA por falta de presupuesto, un presupuesto que dilapidan en chiringuitos, prostitutas y cocaína, o la Fiscalía convertida en el abogado defensor del terrorista Arnaldo Otegi. Así que así, sin solución de continuidad, pasemos a informarles de lo que está ocurriendo más allá de las tristemente desaparecidas fronteras españolas. Bueno, al final va a resultar que no es cosa de locos conspiranoicos ni de negacionistas. Marruecos utiliza sistema de creación de nubes para provocar lluvia artificial. Y lo más curioso es que esto no lo dice un medio sospechoso de antisistema. La noticia acaba de publicarla La Razón, periódico perteneciente a A3 Media, al mismo grupo empresarial de La Sexta, que tacha de locos, paranoicos y creadores de fake news a quienes denunciamos la manipulación climática por parte de los gobiernos. Tal y como lo cuentas, José L., La Razón, periódico perteneciente al mismo grupo empresarial que La Sexta,
que precisamente la semana pasada hacía un vomitivo equipo de investigación para desacreditar a quienes denunciamos la manipulación climática, pues publicaba la siguiente información el pasado 1 de febrero. Marruecos se replantea la utilización del sistema de crear nubes en favor de la desalinización. En los últimos 3 años había invertido 14,7 millones de euros. No se pierdan la información porque tiene miga. Marruecos utilizará el sistema de creación de nubes para provocar lluvia artificial, dada la sequía existente, y ha recurrido a esta tecnología desde los años 80, a través del programa Al-Ghait, que se puso en marcha en cooperación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, al considerar que se trataba de una tecnología que ayuda a aumentar los niveles de precipitación. Esta tecnología se suele utilizar en el país vecino en el período comprendido entre noviembre y abril, con un ritmo de 22 operaciones, recurriendo a la sal de cloruro sódico y al yoduro de plata. Pero amigos de La Sexta, ¿no éramos unos conspiranoicos? El ex jefe de inteligencia de Alemania reconoce que Europa tiene que rendir su misión al Islam. Según el que fuera hasta hace poco máximo responsable de la inteligencia y contrainteligencia de Alemania, el Islam está a punto de apoderarse completamente de Europa en todos los sentidos. Así lo ha manifestado alguien tan informado como el que fuera máximo responsable de los espías alemanes, Hans-Georg Maaßen, principal jefe de inteligencia interna de Alemania desde 2012 hasta 2018. En una entrevista reciente enfatizó varios puntos que significan la inminente caída de Europa ante el Islam. Sus advertencias se ven respaldadas por inquietantes cambios demográficos. Según estimaciones conservadoras de Pew Research, en los próximos 25 años, es decir, la mayor parte de la vida de la generación actual, la población musulmana de Europa se triplicará hasta alcanzar la asombrosa cifra de 76 millones. Se prevé que la población musulmana de Europa supere los 58 millones en 2030. Es evidente que 58 millones dentro de 5 años son más significativos que 76 millones dentro de 25 años. Mientras en Francia se consagra constitucionalmente como derecho el asesinato de bebés en los vientres de sus madres, la Organización Mundial de la Salud se convierte en el principal motor mundial del crimen del aborto. La Asamblea Nacional Francesa aprueba incluir en la Constitución el derecho al aborto. La Asamblea Nacional de Francia, la Cámara Baja, ha aprobado este martes por amplia mayoría que la Constitución recoja garantías para ejercer libremente el aborto, si bien el texto debe ser sometido ahora a votación en el Senado, que no se descarta que pueda llegar a tumbar la medida. Con 493 votos a favor, 30 en contra y 23 abstenciones, la Cámara Baja Gala ha sacado adelante el texto que propone incluir en la Carta Magna la libertad garantizada para recurrir al aborto, una propuesta defendida por el satánico presidente Emmanuel Macron. Pero aún es más grave lo de Naciones Unidas. La OMS se convierte en el promotor mundial del aborto. Va a establecer relaciones oficiales con el Centro de Derechos Reproductivos. Tal y como informan nuestros compañeros del digital Adelante España, decir OMS actualmente es decir globalismo, es decir Agenda 2030, es decir Nuevo Orden Mundial. Incluye una propuesta para ayudar en la redacción y difusión de las normas y directrices de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, es decir, sobre aborto. Ahora, y a través de la Unión Europea, que está presionando a la OMS, va a establecer relaciones oficiales con el Bufete Mundial de Abogados sobre Aborto, Centro de Derechos Reproductivos. El Centro de Derechos Reproductivos sostiene que el aborto es un derecho internacional. Los servicios sociales de Estados Unidos secuestran a una niña de sus padres para someterla a un cambio de sexo al que se oponen sus progenitores. Biden impone la dictadura LGTBI
a toda la nación norteamericana. Tal y como informa el periódico Alerta Digital, el Servicio de Protección Infantil de Estados Unidos secuestra a una niña de 14 años para una transición de género en contra de la voluntad de los padres. El desgarrador caso de unos servicios de protección infantil de Montana que han sido acusados de llevarse por la fuerza a una niña de 14 años de su familia en Montana a Wyoming para recibir tratamiento de transición de género, lo que llevó a una revocación completa de la custodia de sus padres que se niegan a este disparate de irreversibles consecuencias. Y es que el presidente Joe Biden impone su dictadura LGTBI. Biden pretende que los padres adoptivos firmen un contrato de promoción de la ideología LGTBI en sus hijos adoptivos. Con la nueva normativa propuesta por la administración Biden, cualquier posible padre adoptivo que busque proteger a un niño de la confusión sexual y las presiones de la ideología de género y transgénero podría ser expulsado del programa de cuidado y adopción. La política de promoción y apoyo LGTBI que se está promoviendo por Biden a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos quiere convertir el respaldo explícito a la ortodoxia de género y transgénero en una condición necesaria para la parentalidad adoptiva y de crianza. Jorge Bergoglio descalifica a quienes nos oponemos a la bendición de homosexuales y además impone una dictadura litúrgica. Gregorio ha manifestado que quienes se oponen a su bendición a homosexuales son pequeños reductos muy radicales dentro de la Iglesia Católica. El máximo mandatario del Vaticano afirma que quienes protestan con vehemencia contra las bendiciones a parejas gays pertenecen a pequeños grupos ideológicos y se queda tan pancho pese a tener a la Iglesia de los 5 continentes desconcertada. Sin embargo, no debe ser tan escasa la oposición a Bergoglio dentro de la Iglesia porque está imponiendo una auténtica dictadura litúrgica. Así las cosas, Jorge Bergoglio ha exigido disciplina litúrgica a los curas para evitar disensiones y actuaciones dentro de la Iglesia que supongan un enfrentamiento a su más que cuestionable magisterio pastoral. Muy preocupante las inexplicables desapariciones de niños muy pequeños en Gaza. Soldados israelíes, se desconoce para qué, aunque ya ustedes pueden hacerse una idea, habiendo judíos por medio, sabiendo lo que hacen algunos judíos con los niños que no sean judíos, por supuesto. Soldados israelíes, les decía, se han llevado a numerosos pequeños palestinos desde que inició la invasión Israel sobre la franja de Gaza. La última víctima, Hind Rajab, una pequeña de solo 6 años de edad, de la que nadie sabe nada. Muy preocupantes las inexplicables desapariciones de niños aprovechando las incursiones del ejército sionista y los bombardeos en Gaza. Esta vez se trata de la pequeña Hind Rajab, de solo 6 años, que iba en un coche con familiares cuando fueron alcanzados por disparos de tanques en Gaza. La niña sobrevivió, pero misteriosamente desapareció, al igual que los socorristas que fueron a buscarla y de los que nadie volvió a tener noticias. Hechos similares se están produciendo con mucha asiduidad durante las escaramuzas del ejército israelí en la franja de Gaza. El Ministerio de Defensa de Israel se niega a hacer declaraciones al respecto ante las preguntas de la prensa árabe y occidental. El ejército genocida de Israel, pese a asesinar indiscriminadamente ya a más de 28.000 civiles, cerca de 15.000 niños, es incapaz de detener al líder de Hamás. El presidente del partido Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, pidió ayer martes día 6 de febrero a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que impidan el plan de Israel de atacar la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza. Cualquier operación militar en Rafah, con su espacio limitado y su hacinamiento con más de 1,5 millones de palestinos desplazados por el ejército israelí, conduciría a masacres brutales sin precedentes en la historia moderna, advirtió Barghouti en un comunicado. Y es que el día anterior, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció en una conferencia de prensa que el próximo objetivo de su ejército es la ciudad palestina, cuya mayoría de habitantes son desplazados de otras partes de Gaza. Pese al genocidio y los asesinatos indiscriminados de Israel en la franja de Palestina,
la eficacia de sus servicios secretos y de sus fuerzas armadas quedan en entredicho porque son incapaces de localizar al máximo jefe de la resistencia de Hamás. Francamente me parece muy curioso que no puedan encontrarle. Esta noticia es muy grave. Los hutíes podrían desconectar a todo el mundo de Internet. Guerrilleros hutíes preparan el sabotaje de los cables de Internet que atraviesan el Mar Rojo y podrían desconectar a los 5 continentes de la red y crear un colapso económico mundial. Los guerrilleros hutíes ponen su objetivo en los cables de Internet bajo el Mar Rojo, lo que implicaría su corte y un colapso que afectaría a la economía global. Según diversos analistas en seguridad y ciberseguridad consultados por este informativo, los rebeldes hutíes están en condiciones de sabotear la red de cables submarinos del Mar Rojo. Desde luego este periodista no está a favor de ningún líder mundial, de ninguno, pero disfruta de ver la urticaria que le produce a la prensa del sistema el arrasador triunfo electoral de Bukele en El Salvador. Los medios occidentales criticando que Bukele celebrara su triunfo antes de finalizar el escrutinio, cuando lo que es noticia es que Bukele ha arrasado literalmente gracias a su política de poner fin al imperio de las pandillas, a la mafia judicial y a la corrupción de la policía salvadoreña. Nayib Bukele arrasa en las elecciones presidenciales de El Salvador. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arrasa absolutamente en las elecciones presidenciales gracias al masivo apoyo de los salvadoreños a él y a su partido Nuevas Ideas. Bukele proclama un triunfo histórico y anuncia que su partido también habría ganado la mayoría en la Asamblea Legislativa. Noticia tristísima para acabar este informativo, sobre todo porque la está sufriendo una nación hermana a la que tanto queremos como Chile. Ya son 130 los muertos en los más de 155 incendios provocados en Chile. La izquierda bolivariana y globalista detrás de estos incendios provocados. El músico Ramón Freire, uno de los máximos representantes de la resistencia contra el nuevo orden mundial en Chile, acusa a Maduro de estar detrás de los incendios y llama a los compatriotas a cumplir su deber, incluso con las armas, para defender a la patria de los enemigos y que no espere nadie nada del gobierno corrupto y comunista que dirige la nación chilena. Según los últimos balances, en estos momentos hay 165 incendios contabilizados en el país, 11 más que el sábado, de los cuales 40 siguen extremadamente activos, 112 están controlados y 4 completamente extinguidos. La prensa del sistema y los gobernantes intentaron inicialmente hacer creer que los incendios habían sido causados por tormenta eléctrica. Como ya no convencen a nadie, han terminado por aceptar la teoría de la intencionalidad. Pero parece que nadie quiere hablar de los motivos y de quién está detrás de los incendios. El sabio disidente chileno Ramón Freire parece tenerlo muy claro, y a nosotros nos convence su teoría. Y crean caos ahora con los vientos del verano y los incendios controlados. Y crean caos climático, bombardeando nuestras nubes para que no se formen. Eso, estamos en un juego macabro que ahora está en este momento llenando de fuego mi país. Mi mejor amigo está combatiendo un incendio. Eso con pálanos, cientos de hectáreas y otra gente que fue a organizar porque él es un líder natural. Y mientras estaba en eso veo que mi país se encendió por varios lados y nadie dice nada. Ya vi los videos, me llegaron. Lo mismo que vi mi amigo en los incendios anteriores. Gente que ni siquiera es chilena. Seguramente algunos pelotudos chilenos, sin duda algunos pelotudos chilenos también tienen que estar colaborándole. ¿Y qué pasa con esto? Que toda la fuerza policial del país se dividió. No hay fuerza policial para atender a tantos casos de incendio, de locura. Cortaron la electricidad, cortaron el agua. Por lo tanto, me imagino que el puerto de San Antonio y otros puertos tienen que tener una actividad enorme en estos momentos, sacando sus containers al resto del planeta, trayendo containers, quizás con qué cosas,
Porque como dijo Maduro, los soldados de él ya están haciendo su labor en Ecuador, Perú y Chile. ¿Le quedó claro, no? Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. Si quieren estar al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo, no dejen de escuchar Golpe de Mano, el programa con el análisis de Pachi Balañás, sin duda el analista más certero del panorama internacional. Golpe de Mano lo pueden escuchar a partir de mañana aquí en La Resistencia con José L. Sánchez. Y hasta aquí ha llegado, querido oyente, el bisturí informativo alternativo semanal de La Resistencia con José L. Sánchez. En nombre de Blanca Guay y en el mío propio, les agradezco su atención. Saludos cordiales. La Resistencia. La Resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. ¿Qué resistencia? La Resistencia, con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia, con José L. Sánchez.